Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar comienzo a la clase asincrónica grabada correspondiente a la semana 15, la última que vamos a realizar desde el punto de vista de contenidos del curso. Entonces, tiene que ver con los temas que vimos el sábado pasado con respecto a corriente eléctrica, resistencia y potencia eléctrica. Como les dije, un tema sumamente importante para ustedes porque ustedes son de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, pues entonces esto es vital para nosotros. Y vamos a hacer algunos ejercicios que yo he seleccionado en base a que me parecen de los más interesantes, de los más representativos. Hay muchos, ustedes también incluso van a hacer otros en el deber. Por cierto que el deber que tenía 10 ejercicios, de acuerdo a lo que conversamos en la clase del día sábado, yo se los dejé en 6 para que no tengan mucha carga esta semana y se puedan dedicar a estudiar. Como además ya tienen aquí otros 6 ejercicios más que ya están resueltos, pues tienen otros 6 ejercicios adicionales para que ustedes estudien. De manera adicional, hay un archivo que ya le subí a la plataforma en la semana 15 que dice ejercicios resueltos de electrostática y magnetismo para repaso para el examen final. Bien, tal como les prometí, pues también les subí ese archivo. Al finalizar esta presentación que voy a hacer ahorita, podríamos revisar ahí en la plataforma para que ustedes vean dónde está el archivo que les subí, lo revisen. Ya les había subido anteriormente otro que correspondía a física mecánica y además tienen algunos también de estadística, que incluso en la semana 8 yo les subí también otros archivos que tenían ejercicios y preguntas en forma de cuestionario para estudiar probabilidad. Hay bastante materia, reconozco eso. Eso lo sabíamos desde el principio, que esta es una asignatura complicada por el volumen de temas que se tratan, pero hay que ir a lo esencial, ¿no? Lo esencial son algunas distribuciones de probabilidad. Vimos 6, pero de esas, recuerden que algunas de las fundamentales para nosotros son la de Poisson y la exponencial, porque para telecomunicaciones son vitales. Hay que prestarle mucha atención a esas ahí. Los ejercicios de dinámica en el caso de física, que son bastante representativos porque ahí se toma en cuenta muchas cosas, incluyendo la parte de cinemática. También los que tienen que ver con potencial eléctrico y campo eléctrico, porque tienen mucha relación con nuestra formación. Entonces yo siempre le pongo un poquito más de interés a lo que está más relacionado con la carrera de nosotros. Igual hay que también tener en cuenta algunos ejercicios rápidos de probabilidades, cálculos de probabilidades, aplicando la regla de probabilidad conjunta, condicional, algunos principios de conteo, que eso ya lo hemos revisado cuando vimos el primer bimestre. Entonces, bueno, luego al final podríamos hablar un poquito más de esa parte, cuáles son los temas que podrían ser claves. ¿Okay? Hay bastante material, hay bastante información, pero también hay bastante material de estudio que yo ya les he colocado, incluyendo todos estos archivos, que cada uno de estos archivos que dejamos como evidencia en cada una de las semanas resueltos en Excel, ustedes lo tienen. Si usted se entra cada semana, va a ver que cada semana tiene un archivo de Excel con ejercicios resueltos. Por ahí va la cosa. Tienen que estudiar todos esos archivitos y revisar cada una de las soluciones que se han hecho en cada uno de los ejercicios. Hay bastante, pero la información está ahí. Igual cuentan ustedes con los videos, con las grabaciones, para que revisen en el momento que ustedes estimen conveniente. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar a revisar estos ejercicios que les he traído yo hoy. Después podríamos hablar un poquito sobre el asunto de la prueba y cómo va a ser el tema de la prueba. Bien, el primer ejercicio, los primeros ejercicios que vamos a revisar tienen que ver con corriente y resistencia. Entonces, son fáciles, son todos ejercicios fáciles. La mayor parte de ellos son ejercicios de sustitución, es decir,
Si nosotros utilizamos la fórmula correcta, pues simplemente sustituimos los valores y despejamos la incógnita que se nos pide. Entonces, en el primer ejercicio dice, un alambre de aluminio que tiene un área de sección transversal de 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, conduce una corriente de 5 amperes. ¿Okay? Encuentre la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre. Me dan de dato la densidad del aluminio, que es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Suponga que cada átomo proporciona un electrón. Esto de que suponga que cada átomo proporciona un electrón es para que nosotros, a través de la masa molar del aluminio, podamos encontrar la masa del aluminio como tal. Entonces, se aplica algunos principios aquí de la química, que ya yo se los doy como hecho. Hicimos un ejemplo en clase, en la presentación, que estaba listo. Nosotros vimos la presentación en clase, hicimos un ejercicio parecido. Entonces, la masa molar, esto es un dato, esto no tiene por qué saberlo de memoria, esto está en tablas. La masa molar del aluminio es 26,98 gramos por mol. Bien. Otro dato que sería importante aquí es el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y un mol de aluminio equivale, o sea, por eso me dicen aquí que supone que cada átomo proporciona un electrón. Por lo tanto, con ese dato yo puedo suponer que un mol de aluminio equivale a precisamente a 28 gramos, que es de la relación que está aquí arriba. Un mol de aluminio equivale a 26,98 gramos. Sabemos que la densidad de cualquier sustancia se determina como masa por unidad de volumen. Por lo tanto, si yo quiero calcular la densidad del aluminio, se calcula como la masa del aluminio dividido para su volumen. Con esto, con esta relación, yo podría despejar el volumen. Lo que me interesa prácticamente aquí es el volumen, para relacionarlo después aquí con el área. O mejor dicho, para calcular el número de electrones necesarios. El volumen, entonces, despejando de aquí, si es un despeje matemático, la densidad pasa dividiendo, el volumen pasa para el otro lado contrario de la ecuación. Por lo tanto, nos queda que volumen es igual a masa sobre densidad. Eso sería igual a 26,98 gramos dividido para 2,7 gramos por centímetro cúbico, que es el dato que me proporcionaron aquí al principio. Eso nos da un volumen de 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Bien? Que sería esto que está aquí. Con eso podríamos después irnos a la fórmula de la corriente para saber qué corriente pasa por el alambre. Recuerden que desde el punto de vista microscópico de la corriente que circula por una determinada área de sección transversal de un conductor sería igual al número de portadores de carga por el valor de la carga por la velocidad de deriva o de arrastre, que es V sub D, y por el área de la sección transversal. Como a mí lo que me piden aquí es la velocidad de arrastre, pues yo puedo despejar, pasando todos los términos para el lado contrario de la ecuación, y me queda I sobre N por Q por área. Ahora, no tengo N todavía, pero sí tengo el volumen y también tengo el número de Avogadro. Por lo tanto, N es igual al número de Avogadro dividido por el volumen. Porque esto es la cantidad de partículas que hay para un cierto volumen determinado. Como el volumen lo calculé, planteo esta división y me queda 6,023 por 10 a la 28 partículas, en este caso electrones. Eso lo multiplico por la carga del electrón, ya sustituyendo aquí, ya esto es cuestión de sustitución nada más. La corriente son 5 amperes que me la dan de dato aquí. Y aquí le coloco pues entonces el área de la sección transversal que me dicen que es 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y nos da 1,3 por 10 a la menos 3 milímetros por segundo. Bueno, se colocó en milímetros porque realmente da una cantidad pequeña aquí y es más fácil expresarla en milímetros, pero si usted la quiere dar en metros sobre segundo, simplemente corre
las posiciones decimales correspondientes para expresarla en metros sobre segundo. Y con eso tenemos un buen ejercicio para combinar lo que vimos con respecto a la corriente eléctrica con otros factores que están involucrados, como la cantidad de partículas que circula, el tipo de material, porque fíjense que aquí está influyendo el tipo de material, no sería lo mismo aluminio que cobre, que tungsteno o alambre de nicrón. Porque ya empiezan a cambiar los parámetros de densidad, la masa molar y todas esas cosas. Es un buen ejercicio para combinar la parte de electricidad con otros aspectos de la física, como por ejemplo cantidad de moléculas, partículas, etc. Ese sería el primer ejercicio. Bien, esto es un ejercicio bastante simple, típico de algún ejercicio de examen. Dice, un conductor de 1.2 centímetros de radio uniforme conduce una corriente de 3 amperes producida por un campo eléctrico de 120 volts por metro. ¿Cuál es la resistividad del material? Entonces, lo primero que siempre se hace a la hora de resolver un problema es extraer los datos. Como datos tengo aquí el radio del conductor, que es 1.20 centímetros. Tengo además la corriente que va a circular por el conductor, que es de 3 amperes. Me dan la intensidad del campo eléctrico. Observen que esto no es potencial eléctrico, esto es campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico porque se está dando en volt por metros. Y lo que me piden es ρ, es decir, la resistividad. Entonces, se sabe que el campo eléctrico en un conductor está relacionado con la diferencia de potencial que se le aplica al conductor. Si yo a un conductor de una longitud determinada le coloco entre sus extremos una diferencia de potencial, él experimenta un campo eléctrico que es directamente proporcional a esa diferencia de potencial. Forma tal que la diferencia de potencial es igual a la intensidad del campo eléctrico por la longitud de la lámpara. Bien, entonces, esto sería igual a R, la intensidad del campo eléctrico aplicando la resistencia del material, en este caso del alambre, aplicando la ley de Ohm sería delta B sobre I. Pero el delta B es E por L, según lo que ya definimos aquí. Si sustituyo esto aquí en esta expresión, me queda E por L sobre I. Pero resulta que la resistividad, la resistencia del material, está de aquí, desde el punto de vista físico, para cualquier material, es directamente proporcional a la resistividad del material, bien, y a la longitud sobre el área. De forma tal que si yo igualo estas dos ecuaciones aquí, tengo una expresión en base a la resistividad, porque lo que me interesa es despejar aquí la resistividad, que sería igual, aquí se puede cancelar la longitud con la longitud, y me queda la intensidad del campo eléctrico. Las puedo cancelar porque están en el numerador ambos. Así que si una pasa dividiendo para el término contrario, se van a cancelar. De forma tal entonces que yo podría aquí despejar la resistividad y dejarla en función de la intensidad del campo eléctrico, del área de la sección transversal y de la corriente. Ahora, no tengo el área de la sección transversal, pero sabemos que el área de la sección transversal de un conductor tiene una forma cilíndrica. Esto es el área de la sección transversal, es una circunferencia. Por lo tanto, el área de una circunferencia es igual a pi por r al cuadrado. Si eso lo sustituyo aquí, tomando en cuenta que sí me dan de dato el radio, claro que este radio habría que llevarlo a metros. Sería entonces 1.2 por 10 a la menos 2 metros, que es la conversión de unidades para llevar de centímetro a metro. Eso es lo que sustituyo aquí. Tengo la tensión que es de 120 volts por metro. Tengo el área de la sección transversal y tengo esto en amperes. Entonces, finalmente me queda la resistividad del material. Es 1.8 por 10 a la menos 2 ohm por metro.
está dentro de los rangos correctos para un valor de resistividad, porque por lo general son valores bastante pequeños. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos también otro ejemplo de cómo podemos aplicar aquí corriente, resistencia, y en este caso se está relacionando con un elemento que ya vimos en una de las clases anteriores, que fue cuando dimos campo eléctrico y ley de Coulomb. Entonces, fíjense que también aquí está implícito el hecho de utilizar estos elementos de la electrostática que nosotros revisamos en una de las clases anteriores. Eso sería el segundo ejercicio. Vamos a ver otro más con respecto a este tema de corriente y resistencia. Dice, cierto foco eléctrico tiene un filamento de tungsteno con una resistencia de 19 ohm cuando está frío y de 140 ohm cuando está caliente. Entonces nos están dando dos valores de resistencia. Es decir, que la resistencia del material fluctúa, cambia en la medida que el material puede variar su temperatura. Encuentra la temperatura del filamento cuando está caliente. Suponga una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Nosotros también en la clase vimos una fórmula en la que podríamos relacionar el valor de la resistencia de un material con los cambios de temperatura que se pueden producir dentro del material. Y esa modificación de su valor de resistencia está en dependencia, primero, del cambio en la temperatura, con el delta T que se produce aquí, donde este delta T significa temperatura, la temperatura cuando está caliente menos la temperatura inicial. Y alfa es, es la conductividad del material, ¿no? Que eso es un dato que tiene que ver con el material que se está trabajando aquí, que en este caso es el tungsteno. El alfa del tungsteno, que es la conductividad, es de 4,5 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. Bien, mejor dicho, no es la conductividad, este es el coeficiente de variación de temperatura del material. Tiene que ver con el material en sí. ¿Ok? Entonces, esta es la constante de cambio de la temperatura del material. Por lo tanto, si nosotros utilizamos esta ecuación de aquí, podríamos despejar de aquí la temperatura más caliente. Bien, lo primero que hago es pasar dividiendo esta resistencia inicial para acá, para el término contrario de la ecuación. Luego este 1 pasaría restando el término contrario. Ya me quedaría despejado este término de aquí. Me queda aquí. Esta alfa puede pasar dividiendo para acá. Y simplemente paso después sumando T sub 0, como está indicado aquí. Como todos los datos ya los tengo, pues puedo calcular la temperatura cuando la temperatura más caliente para el cual el material, en este caso el tungsteno, varió su valor de resistencia hasta los 140 ohms. Entonces, es un ejercicio también interesante de cómo varía la resistencia de un material en la medida que se produce un cambio de temperatura dentro del material. ¿Ok? Ese sería el tercer ejercicio. Una vez que ya hemos revisado algunos ejercicios representativos de esta parte de corriente y resistencia, donde aquí hemos aplicado la ley de Ohm, hemos aplicado las fórmulas de cambio de resistencia con la temperatura desde el punto de vista físico, hemos relacionado también aquí la forma física de la resistencia desde el punto de vista de construcción de una resistencia que tiene que ver con la resistividad del material, la longitud del material y el área de la sección transversal. Entonces vamos a revisar algo de potencia eléctrica, que fue el otro tema que nosotros vimos y que son los temas que más nos interesan ahorita para lo que ustedes van a hacer en la prueba. Entonces dice el primer ejercicio de potencia eléctrica. Una instalación hidroeléctrica, una turbina entrega 150 HP a un generador. HP significa horsepower, que significa caballos de fuerza. Es una forma de medir la potencia para una máquina eléctrica, en este caso un generador.
Entonces, en una instalación hidroeléctrica, una turbina entrega 1500 caballos de fuerza a un generador, el cual a su vez convierte 80% de la energía mecánica en energía eléctrica. En estas condiciones, ¿qué corriente entregará el generador a una diferencia de potencial de 2000 voltios? Miren qué bonito está el ejercicio, un ejercicio interesante. Primero, porque estamos utilizando unas unidades de medidas que normalmente no manejamos, pero que sí se manejan con bastante frecuencia dentro de lo que son máquinas eléctricas, maquinaria. Las potencias de ciertas máquinas se miden en caballos de fuerza, pero existe una relación entre los caballos de fuerza y la potencia en watts requerida para que se produzcan esos caballos de fuerza. Entonces, un caballo de fuerza equivale a 745,7 vatios. Es decir, que se podría redondear a 746 vatios. La diferencia de potencial para el ejercicio es 2000 voltios y la corriente no se conoce. Esa es la que necesitamos calcular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir esa potencia que está en caballos de fuerza en watts. Entonces, la potencia en watts es igual a 1500 caballos de fuerza por 746 vatios, que es lo que equivale a un caballo de fuerza. En total nos da 1.12 por 10 a la 6 vatios. Es decir, que esa sería la energía necesaria para mover ese generador y que produzca entregue esos 1500 caballos de fuerza. Como la potencia, de acuerdo a la ley de Ohm, es I por V, la potencia, de acuerdo a la ley de Ohm, se puede expresar de tres formas distintas. Y esto tiene que quedar claro. Corriente por voltaje. Pero recuerden que la ley de Ohm dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es la ley de Ohm. Por lo tanto, si yo sustituyo eso aquí, bien, la potencia se puede expresar también como V sobre R por V. O lo que es lo mismo, V al cuadrado sobre R. Ahora, si yo de aquí de la ley de Ohm despejo el voltaje, va a ser igual a I por R. Y si aquí en la fórmula de la potencia yo cambio V por I por R, me va a quedar I por I por R. O lo que es lo mismo, I al cuadrado por R. Es decir, yo puedo manejar la potencia en cualquiera de las tres expresiones de acuerdo a las características del ejercicio. Entonces, aquí puedo empezar así, potencia es igual a I cuadrado, a I por V. Ahora, tomen en cuenta que según los datos del problema, no toda la energía, no toda la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, solo el 80%. Así que a esta potencia de aquí le tengo que calcular el 80%. Eso se consigue multiplicando por 0.8. ¿De acuerdo? Por eso se coloca aquí 0.8 por P. Como P es 1.12 por 10 a la 6 y la diferencia de potencial son 2000 voltios, pues entonces yo de aquí puedo despejar la corriente, que consiste en pasar este término hacia el lado contrario de la ecuación dividiendo, lo cual nos da 448 amperes. Es decir, que para mover ese generador y producir 1500 caballos de fuerza a un voltaje de 2000 voltios, pues entonces yo necesito 448 amperes. ¿No? Para una corriente tan grande como esa, posiblemente se necesite una alimentación trifásica. Entonces, eso es un cálculo bastante importante. Real, esto no es nada ficticio, esto es perfectamente posible y manejable desde el punto de vista ya de aplicación industrial. Vamos con otro y dice, suponga que una onda de voltaje produce 140 voltios durante un momento. ¿En qué porcentaje aumentará la salida de un foco eléctrico de 100 vatios a
a 120 voltios. Aquí hay un error. Se me fue un 2 aquí que lo vamos a arreglar ahora. A 120 voltios. Ahí sí estamos bien. Vamos a guardarlo. Entonces, suponga que una onda de voltaje produce 140 voltios durante un momento. ¿En qué porcentaje aumentará la salida de un foco eléctrico de 100 vatios y 120 voltios? Suponga que su resistencia no cambia. Como siempre, sacamos primero los datos. Delta V es igual a 140 voltios. Potencia es igual a 100 vatios. Como ya les dije hace un rato y les mostré que la potencia, de acuerdo a la ley de Ohm, se puede escribir de 3 formas diferentes, aquí nos conviene, tomando en cuenta que de acuerdo a los datos que tenemos, podríamos ponerlo como I cuadrado por R, o si no, delta V al cuadrado por R. En este caso nos conviene delta V al cuadrado sobre R. ¿Por qué? Porque tengo el delta V. Tengo incluso la potencia. Lo que no tengo es la resistencia. Esto es simplemente la aplicación de la ley de Ohm aquí arriba. Aquí no hay mayor cosa, porque aquí lo que tengo que despejar entonces es la resistencia que tengo. Si la despejo, esta potencia pasa dividiendo para acá y nos da 144 ohms. Bien, ese sería el cálculo inicial. Ese sería el cálculo inicial partiendo de los datos disponibles hasta el momento. Pero después tengo que hacer un recálculo final para esa potencia, que sería coger estos 140 voltios, elevarlo al cuadrado de acuerdo a la fórmula, pero dividirlo para el valor de resistencia que me acabo de dar ahora. Y eso nos da 136.1 vatios. Y el recálculo ya con el valor obtenido. 136.1 vatios. Ahora bien, dice aquí que en qué porcentaje aumentará la salida de un foco. Necesitamos sacar ese porcentaje. ¿Ok? Si la potencia que me daba inicialmente es 100 vatios, porque de hecho el foco es de 100 vatios, pues nosotros podríamos asumir que 100 vatios equivale al 100% de la energía. Pero como va a cambiar en la onda, lo que provoca es una excitación del foco adicional, pues entonces con esos 136.1 vatios que habíamos calculado producto de esa inducción, pues entonces haríamos aquí una regla de 3. Si 100 equivale al 100%, quiero saber qué porcentaje equivale a estos 136.1 vatios. Regla de 3 simple, donde X sería la incógnita. Al despejar X sería 136,1 por 100% dividido para 100 vatios, lo cual nos da 136,1%. Claro, el incremento sobre el 100%, porque hasta aquí teníamos 100%, el incremento es un 36,1%. Es decir, aproximadamente un 36% de incremento sobre el 100%. Eso es un ejercicio interesante también, que de hecho se puede dar. Una onda de voltaje de 140 voltios puede producir un cambio momentáneo en la potencia de entrega de un foco. Y vamos a este último de aquí. Bien, vamos a este último de aquí, donde también vamos a aplicar otras cuestiones importantes. Una bobina calefactora de 500 vatios, diseñada para operar a 110 voltios, está hecha de alambre de nicrón, de 0,5 milímetros de diámetro. Suponiendo que la resistividad del nicrón permanece constante en su valor a 20 grados centígrados, encuentre la longitud del alambre utilizado. Considere luego la variación de la resistividad con la temperatura. Y finalmente, ¿qué potencia? Se me pone un signo de interrogación aquí, que le vamos a quitar, para que quede bien bonito esto. Y finalmente, ¿qué potencia entregará en realidad la bobina del literal A cuando se caliente hasta los 1200 grados? Miren, un ejercicio bastante completo. Tiene varias cosas aquí que se van a combinar de las que ya hemos visto anteriormente. Déjame ver si se acabó una grabación que tengo acá. Le cierro esto. Entonces, primero sacamos los datos. Los datos son los siguientes. Me dan la bobina calefactora con su potencia, que es de 500 vatios.
la diferencia de potencial que se le va a aplicar, y el diámetro del alambre de nicrón, que es 0,5 milímetros. ¿Okay? De manera adicional, y estos se sacan de tabla, pero ya yo les proporciono aquí, nos dan esta constante de temperatura para el nicrón, que es de 0,4 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Y también me la dan para el nicrón. Me dan la resistividad del nicrón a 20 grados centígrados. O sea, nos dan la constante de temperatura, nos dan la resistividad del alambre de nicrón, que es 1,5 por 10 a la menos 6 ohm por metro. Entonces, regreso nuevamente a la ley de Ohm, donde potencia es igual a delta V al cuadrado sobre R, pero la resistencia, desde el punto de vista físico, recuerden que es resistividad por longitud por área. Esta es la forma en que yo puedo construir una resistencia, en base a su resistividad, la longitud y el área. Entonces, juego con estas dos expresiones que están aquí. ¿Bien? Sería delta V al cuadrado sobre R, donde yo puedo cambiar esto aquí por la resistividad y la longitud por área. Arreglando esto, bien, porque le puedo hallar el inverso a L sobre A, me queda delta V al cuadrado por A entre ρ por L. Arreglado de una forma más elegante. Pero es lo mismo que lo que está aquí. ¿Qué es lo que necesito de aquí? Bueno, necesito de aquí despejar la longitud del alambre. Entonces, esta potencia pasa dividiendo, despejo aquí la longitud. Los datos tengo la diferencia de potencial, que son 110 voltios, el área de la sección transversal, recuerden que es el área de una esfera, perdón, de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Siempre expresando en las unidades del sistema internacional, en este caso el radio en metro. Por eso hay que hacer la conversión de unidad. Si está en centímetro, mejor dicho, está en milímetro, tengo que aplicar. Recuerden que el radio es igual al diámetro sobre 2, ¿ok? Y no me están dando el radio, están dando el diámetro. Entonces tengo que tomar en cuenta eso también aquí a la hora de calcular. Y me están dando aquí la potencia, que es de 500 vatios, y la resistividad del material, que es 1,5 por 10 a la menos 6. Bien. Este factor de un 4 es de la conversión esto de milímetros a metros. Factor de conversión nada más. Usted calcula y le da 3,17 metros. Ya tendríamos la longitud de la lámpara, o del conductor en este caso. Luego me piden que relacione los cambios de temperatura. Como dice aquí arriba, considere luego la variación de la resistividad con la temperatura. Entonces podemos ir a la fórmula que ya conocimos hace un rato, donde la resistividad a 1200 grados centígrados es igual a la resistividad del material inicial por 1 más alfa por T menos T sub 0. Los cambios que se van a producir de temperatura son desde 1200 hasta 20 grados centígrados, tomando como temperatura inicial temperatura ambiente, 20 grados centígrados, que es lo que normalmente se toma como referencia. En caso que no me den una temperatura inicial, ningún problema de esto, usted asume 20 grados, que es lo que normalmente para la física se considera como temperatura ambiente. En conclusión, si sustituimos aquí, porque todos estos valores nos dan, esto es un dato, todos son datos, es un ejercicio típico de sustitución, pues tendría 2,2 por 10 a la menos 6 ohm por metro. De ahí, yo puedo calcular entonces la potencia eléctrica, nuevamente, con estos valores ya calculados, con la expresión que ya habíamos obtenido aquí al principio. Bien, pero ¿por qué hago el recálculo? Porque aquí me están pidiendo qué potencia entregará en realidad la bobina. Bien, del literal A, es decir, que vuelvo a regresar a lo que mismo tenía cuando se calienta 1200 grados centígrados. Como ya yo calculé la resistividad para el cambio hacia 1200 grados, que nos dio 2,2 por 10 a la menos 6 ohm por metro,
Esa es la que voy a utilizar ahora aquí. Bien. Tengo los 3.17, que es la longitud del alambre. Tengo ahora la resistividad. Cuando ya el alambre subió su temperatura a 1200 grados centígrados, que sería esta de acá. Y finalmente nos da 340,6. Ese sería el cálculo. Hemos relacionado aquí algunos aspectos importantes. La ideón, la parte microscópica del concepto de resistencia, sería ya los parámetros internos por los cuales se establece un valor de oposición de un material a la corriente eléctrica que está en función de sus dimensiones físicas y del tipo de material. Este parámetro ρ tiene que ver con el tipo de material en sí. De hecho, el nicrom tiene una alta resistividad. Es uno de los materiales que más alta resistividad tiene. Por eso normalmente se utiliza en elementos calefactores. Es el alambre que ustedes ven en algunos elementos calefactores que ustedes tienen en sus casas. Por ejemplo, las duchas eléctricas, las secadoras de pelo usan el alambre de micromo, las resistencias de calentadores de agua o cocinas eléctricas, las planchas internamente igual tienen un elemento de níquel cromo. Es un material que, primero, que tiene una resistividad bastante alta, entonces al paso de una corriente, convierte esa oposición en un cambio de energía en forma calorífica, se calienta y además resiste altas temperaturas. Es decir, no es un material que al calentarse se funde como cualquier otro alambre o fusible. Él resiste esos cambios, puede permanecer al rojo vivo sin fracturarse ni sufrir deformación. Es por esa razón que estos materiales se utilizan en elementos calefactores. Son de amplio uso actualmente. Secadoras de pelos, cautines, duchas eléctricas, cocinas eléctricas y muchas otras aplicaciones. Entonces es un ejercicio bastante interesante, bastante de aplicación. De hecho, muchas veces cuando usted quiere hacer un proyecto en el que quiere hacer un cautín, diseñar una ducha eléctrica, una resistencia, tiene que aplicar todos estos conceptos que están aquí. Bien. Bien, eso sería con respecto a los temas que teníamos previstos para hoy. Bien, no le voy a llenar de más contenido aquí, porque realmente ya hay bastante. Y además yo necesito que ustedes se pongan a estudiar para el examen del día sábado. Por lo tanto, no pretendo llenarle de mucho más ejercicio. Lo que están aquí ya están resueltos. Con verlos, revisarlos, es más que suficiente. Y de ahí dedicárselo a los otros ejercicios que ya tenemos en los archivos de Excel. En la plataforma, como yo les había ofrecido, les voy a mostrar dónde le coloqué. No es este, pero vamos a regresar aquí. Entonces, aquí en mis cursos, ustedes tienen en la semana 15, estamos aquí en la semana 15, bastante material aquí, ¿no? Yo ya les había puesto por aquí, en la 14 le había puesto algunos archivos para estudio para la prueba, y ahora le estoy poniendo este aquí que dice electrostática, magnetismo, ejercicio de estudio para el examen. Son un grupo de ejercicios que tienen que ver con electrostática, tienen que ver con corriente eléctrica, y tienen que ver con potencia eléctrica también. Son ejercicios adicionales más, tan resueltos, no tienen que hacer nada. Y además de eso tienen de magnetismo, sobre todo de fuerza magnética entre partículas en movimiento y también sobre conductores por los cuales circula una corriente eléctrica. Entonces, por favor, revisen eso y revisen también lo que está por acá en la semana 7, me parece, que yo también les puse una serie de archivos que tenían que ver con estadística, donde hay cálculos de probabilidades. Tienen por ahí también ejercicios en Excel de distribuciones de probabilidad. Hay bastante material. Háganle una revisión. Van a salir bien. Yo he buscado la forma de que el examen no sea
muy complicado porque yo sé que hay demasiada materia y entonces nuestro objetivo aquí no es complicar excesivamente eso. La prueba va a ser el día sábado de 3:30 a 5:30. Recuerden que vamos a estar conectados por videoconferencia. Yo voy a estar ahí para apoyarles, asesorarles, darles cualquier indicación sobre algún problema que se les pueda presentar en la prueba. Entonces, estén tranquilos, revisen todos los materiales, todo lo que está aquí, no tiene por qué salir absolutamente nada que no hayamos visto, o en las presentaciones, o en los archivos. Todo lo que, todo lo que está aquí es el material del cual puede ir. ¿Ok? También irán, por supuesto, preguntas de contenido teórico. Por eso esos cuestionarios les han venido preparando. Revisen esas preguntas de cuestionario que les han ido saliendo, porque de ahí se van a tomar igual de forma aleatoria esas preguntas. ¿Ok? Entonces, yo pienso que eso sería todo. No quiero seguir profundizando más en ningún otro tema. Me pidieron que les baje algunos ejercicios aquí de la semana 15. Se los bajé. Habían 10, les dejé en 6 nada más. ¿Para qué? Para que tengan mayor facilidad para resolverlo, entregarlo a tiempo y puedan cumplir o dedicarse a realizar el estudio para la prueba. Bien. Esta semana también va a haber un cuestionario corto ahora el viernes, que igual las preguntas que se formulen aquí también podrían algunas de ellas ser eventualmente parte del examen final. Bueno, eso sería todo hasta ahí. Yo creo que hay bastante por estudiar, hay bastante por hacer. Nos veríamos el próximo sábado, deseándoles que todo salga muy bien y sé que va a ser así. Es un grupo bastante bueno, bastante unido, muy dedicado. He visto excelentes trabajos durante todo el desarrollo de la asignatura, así que yo estoy convencido de que todos van a salir bien. Así que vayan tranquilos, vayan con todo el ánimo y la disposición porque todo va a salir absolutamente bien para todos. Porque si todos han cumplido, pues no tiene que haber ningún problema con ninguno. Entonces, eso sería todo hasta ahí. Yo les envié a través de la plataforma un mensaje masivo y tiene que ver con el hecho de que esta semana, de acuerdo a las orientaciones del vicerrectorado, pues está habilitado la evaluación a docentes. Entonces le estoy pidiendo de forma, eh, le estoy solicitando de favor que por favor realicen esa evaluación porque esto es un proceso que es de vital importancia para nuestro trabajo. Y entonces se requiere que ustedes realicen esta evaluación hasta el sábado. ¿Bien? El sábado igual cuando nos reunamos vamos a consultar si ya se realizó esta actividad. Por favor, ingresen, eso no les toma más de 5 minutos, ingresan al CIGE, lo realizan y ustedes quedan con ese cumplimiento. ¿Okay? Bien, eso sería todo hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Nos veríamos entonces el sábado a las 3:30, deseándole mucha suerte y que por favor estudien, se preparen para obtener los resultados que todos queremos que sucedan, ¿no? De mi parte, agradecerles también a ustedes por su atención, por todas estas clases, por su paciencia y recordarles que, bueno, siempre vamos a estar ahí, nos vamos a seguir viendo en niveles superiores y siempre vamos a estar ahí dispuestos para apoyarles y darles todas las orientaciones debidas, ¿no? Así que, suerte, nos vemos, muchas gracias y esto sería todo por la sesión de hoy. Gracias por todo.